y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará en tu vida, que acompañará mi Señor. Cuando estemos delante de Jehová, delante de Dios, hay una sola cosa que tiene prioridad en nuestra vida, debe tener prioridad en nuestra vida, y es venir a darle la gloria, la honra y la alabanza. El Señor resume todo esto que te estoy diciendo en un solo versículo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Qué es lo demás? Es todo. ¿Entiendes? Es salud, es dinero, es bienestar, todo eso. Dios se lleva los problemas y Dios te trae la bendición, pero siempre y cuando le des el primer lugar a Dios. ¿Ok? Cuando tú le das el primer lugar al Señor, te importa poco qué tiempo se pasa la adoración, qué tiempo se pasa el mensaje, qué tiempo estamos aquí en la iglesia. Si nosotros, sacamos un resultado de lo que le damos a Dios, no llega ni siquiera al diezmo de nuestro tiempo a la semana. ¿Ok? Así que por eso venimos hoy y apartamos este día para adorar a Dios, para honrarlo. Y yo siempre les he dicho, cuando vengamos a la iglesia no vengamos a perder el tiempo. Vamos a poner atención, vamos a amar a Dios. Dios hace milagros, Él es el Dios de los milagros. Así que tus problemas Él se los lleva. Si tú te metes a adorar a Dios, todos tus problemas se los lleva y te da paz. Vamos a leer la palabra de Dios y ahora sí entramos al tema. Leemos la palabra de Dios en Isaías capítulo 40, versículo 28 hasta el versículo 31. Si lo tiene, póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios y vamos a leer lo que Dios nos dice aquí. Vamos a leer juntos. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar de un tema muy especial, muy particular, muy importante sobre todo, y este tema es la paz de Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos tienen paz? En serio, ¿se ha preguntado usted alguna vez, ¿tendré paz en mi corazón? ¿Habrá paz en mi interior? Hay una enfermedad que está de moda. Ustedes la conocen y se llama el estrés. ¿Cómo se llama? El estrés. El estrés se presenta con estos disfraces, ¿ok? Número 1, depresión. 2, angustia. 3, nerviosismo. 4, preocupación. 5, miedo. 6, tensión. 7, ataques de pánico. 8, cansancio. 9, mal humor. 10, dolores musculares. 11, traumas. 12, insomnio. 13, ansiedad. Y 14, sueño. Esas son las máscaras del estrés. ¿Y qué dice la palabra de Dios del estrés? Es un enemigo silencioso. Lo han llamado también, de hecho, el asesino silencioso.
¿ok? Que siempre pasa por desapercibido. Siempre, podemos decir, pasa de incógnito, pero está ahí. Todos tenemos estrés. Estamos propensos a casi todas las enfermedades dependiendo nuestra alimentación y el estado de ánimo. Muchas veces se pensó que el estrés era un problema mental. Se pensó que radicaba en la mente, en la psique. Pero últimamente, de acuerdo a los estudios y las investigaciones de los médicos, el problema no es solamente en la mente, sino en todo el cuerpo. Y sobre todo en el sistema nervioso. Ataca al cerebro, ataca al corazón, ataca al páncreas, ataca a todo nuestro sistema digestivo y a todo el cuerpo, el estrés. Y vamos a verlo bíblicamente, algunas referencias que la palabra de Dios nos da, ¿ok? Dice aquí, a donde acabamos de leer en Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. El Señor nos está diciendo claramente: yo no me canso, yo no sufro de estrés. El autor de nuestra vida, el creador de nuestra vida, no puede sufrir enfermedades, no puede tener depresión. ¿Ok? Dios nos está diciendo respecto al estrés: yo no tengo estrés, yo no sufro de estrés, yo no sufro de insomnio, yo no sufro de problemas cardiovasculares, yo no sufro de problemas mentales, yo no sufro de depresión, porque Él es el autor de la palabra, Él es el autor de la vida, Él es el autor de la fe y es el autor de la salvación. Dicho de otra manera y en pocas palabras, un dermatólogo o alguien que de esos nutriólogos, nadie te puede venir a decir: estoy vendiendo esta medicina natural, estas pastillas, estos remedios para que usted baje de peso. Y él pesa 258 libras. Es difícil, ¿me entiende? O sea, Dios es lo que está diciendo. Yo estoy diciendo: yo soy el creador del cielo y la tierra, los confines y los límites de la tierra, pero también soy tu creador. Y yo no sufro cansancio, yo no tengo problemas con eso. Por eso tengo toda la autoridad de hablarte, dice el Señor. Eso es lo que quiere decirnos el Señor. El Señor Jesucristo dice en Juan 14, 27: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una de las cosas también que produce el estrés es el miedo. El Señor se atrevió a decir, es el único que nos dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. ¿Por qué resulta el estrés? ¿Cuál es el síntoma del estrés? Cuando no hay paz en el corazón. No os afanéis. ¿Por qué habéis de vestir? ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? No te afanes por el día de mañana. Tú no tienes el control del día de mañana. Tú no tienes el control de lo que vas a comer y vas a beber. Tú no tienes el control de tu trabajo. Dios dice: yo mantengo el control de todo. Si las aves que están en el cielo o que vuelan, mi Padre Celestial las alimenta, ellas no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Vuestro Padre Celestial las alimenta. Hombres de poca fe, ustedes valen más que una ave que está en el cielo. Eso dice el Señor Jesucristo. Así que los síntomas del estrés es, ¿qué dijimos? Falta de paz. El estrés vino, ¿sabes para qué? Para matarte. El estrés vino para estrangularte. Usted ha visto, por lo menos en la televisión, en la sabana de África, cuando un león corre y corre y corre tras una gacela. ¿Y sabe para qué va corriendo? No
para hacerle cosquillitas. No va corriendo para jugar con ella. No va corriendo para jugar a las escondidas. ¿Sabe a qué va? A matarla. ¿Y sabe dónde primero le cae? En la yugular, al cuello. De una vez a matarlo. El estrés vino para eso. El Señor dice, sed sobrios. Sed sobrios. ¿Qué es ser sobrio? Estar despierto. Sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Para qué? Buscando con quién jugar. Buscando con quién divertirse. Eso dice. Buscando a quién devorar. Anda como león rugiente. Y qué curioso que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús es el león de la tribu de Judá. Y no dice que Satanás es un león. Dice, y anda como, ¿ok? Es una imitación de alguna manera, él trata de imitar lo que Dios hace. Pero él anda como león rugiente. No es un auténtico león buscando a quien devorar. ¿Ok? Satanás es bien astuto y quiere siempre, Satanás, estrangularte. El estrés reduce el cerebro y hace subir de peso. El neurobiólogo Robert Sapolsky, profesor de ciencias biológicas y neurología en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, revela algunos datos en una de sus investigaciones. Este profesor científico, neurólogo, lleva 30 años investigando sobre el estrés. Todo lo que él ha descubierto y todo lo que él dice en su investigación y en lo que él descubrió, todo ya lo decía aquí la palabra de Dios. Esta Biblia es mucho mejor que el periódico que va a salir mañana temprano, que las primeras portadas en los noticieros de Univisión, Telemundo, CBS, Telenoticias y todas esos medios de comunicación. La palabra de Dios son buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿qué son? Buenas noticias. O sea que el Señor nos trae la noticia mucho antes que el hombre lo haya descubierto. La palabra de Dios es muy, muy veraz. La palabra de Dios es infalible y Dios nos da muchos datos respecto al estrés, respecto a la ansiedad, respecto a las enfermedades cardiovasculares, a las enfermedades psicosomáticas, a las enfermedades del sistema nervioso. ¿A dónde encontramos esos datos primero antes que la medicina? En la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es poder. Lo crean o no lo crean los médicos. Lo crean o no lo crean los ateos, los científicos. Este libro nos advierte con anticipación de las enfermedades. Para Dios no hay nada nuevo aquí en la tierra, dice Eclesiastés. El estrés es la manera que reacciona el cuerpo al presentarse frente a un desafío. Cuando tú te enfrentas a un desafío, a algo nuevo, cuando tú te enfrentas al miedo, al temor, la adrenalina comienza. Es un químico, te pone tenso, te pone nervioso, te pone depresivo, te pone irritante, te pone pensativo, te da insomnio, te da muchos problemas de los cuales ya hablamos al principio. En primer lugar, dice, acelera el corazón, te saca de control. En ese momento que tú te estresas y que tus niveles de estrés sobrepasan los límites, eres capaz de hacer cualquier cosa. Eres capaz de cometer 5, 20, 30 errores en un momento. Eres capaz de ofender a alguien. Eres capaz de pegarle a alguien. Eres capaz de agarrar y romper la silla, romper el plato, de romper la vajilla. Eres capaz de pegarle a tu mujer, a tus hijos. Eres capaz de salir corriendo, encender la máquina de tu vehículo y no respetar al que se meta en tu camino. Eres capaz de subirte al freeway así estresado, enojado, irritado y meterle a 120 en el freeway
en un freeway donde se corre a 65, eres capaz de pegarle a un tráiler, eres capaz de que este pierda el control, eres capaz de que en ese momento, al perder el control del tráiler, te mates tú, acabes debajo de las llantas del carro y vengan 20 autos y se choquen en cadena. Todo eso provocaste sin tomar en cuenta el despliegue de los bomberos, el despliegue de los policías, las patrullas, los médicos forenses y después de todo, los científicos que tienen que hacerte los estudios, tienen que saber quién eres, quién es cada persona que falleció, cuál es su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso eres capaz de hacer estando estresado. Por eso te digo que tengo pruebas bíblicas y científicas de que el estrés es un mal que llegó para acabar contigo. Es una enfermedad moderna. Y los fresitas ya la chavalada, en la onda, como dicen, no, pues es que tenía yo la depre, por eso no fui a la disco. ¿Entiende? Así muy modernones. Sin saber que ellos están infectados con esa enfermedad y llegó para matarlos, para estrangularlos. El corazón alegre, ¿qué hace? Te hace bello, te hace bella. El corazón alegre hermosea el rostro. Hay otra versión que dice embellece el rostro. Mas por el dolor del corazón, el espíritu ¿qué? Se abate. Recuerda que el espíritu está en la mente, ¿ok? Y recuerda que el estrés es parte de tu mente, ¿ok? El estrés es parte de tu problema mental. Empiezas a tener problemas con el corazón, empiezas a tener problemas con tu alma, que son las emociones. En este caso, también empiezas a tener problemas con tu sistema nervioso, con tu sistema digestivo y con tu cerebro. Todas esas cosas están interconectadas por el problema del estrés, ¿ok? Una cosa conlleva a la otra, ¿ok? Una de las cosas que tenemos que entender que, como leímos en Isaías, que Dios es nuestro creador. Y Él habla de acuerdo a la palabra de Dios del estrés porque Él sabe dónde radica el problema, ¿ok? Dónde radica nuestro problema. ¿Por qué nosotros actuamos así? ¿Por qué nosotros reaccionamos de esa manera? Dios conoce nuestro sistema nervioso también, nuestras emociones, nuestro comportamiento. Y Él es el único, el Señor Jesucristo es el único que nos puede dar un diagnóstico al 100%, un diagnóstico fiel de cuál es el parte médico, cuál es el problema que tenemos, de qué estamos sufriendo, ¿ok? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Entonces, dice Proverbio que el corazón alegre embellece el rostro, mas el dolor del corazón, dice, abate el espíritu. ¿Ok? El estrés deteriora tu salud. O sea, de ahí se derivan muchas enfermedades del estrés. Es la causa principal de la presión arterial. ¿Ok? Las arterias es el sistema o son los conductos o es toda la red, podemos decir, de cañería, donde corre la sangre, ¿ok? El corazón en cada latido, en 23 segundos, recorre los 5 litros de sangre que tú tienes en tu cuerpo. En 23 segundos, de acuerdo a los latidos del corazón, tu sangre viaja en todo el cuerpo, ¿ok? Así que dicen los médicos que el colesterol, cuando alguien tiene colesterol, son placas, ¿ok? Son placas alrededor de la cañería. Por eso, cuando alguien tiene colesterol, se le sube o se le baja la presión. ¿Por qué? Porque en cada latido del corazón ya no manda a la misma velocidad la sangre alrededor de tu cuerpo. Y eso puede provocar un paro cardíaco. Por eso mucha gente muere de paros cardíacos, ¿ok? Cuando tiene colesterol. Entonces, dice aquí que las causas principales de la presión arterial es el estrés. Obstruye la irrigación sanguínea. O sea,
las venas son las que riegan la sangre o distribuyen la sangre, en este caso, alrededor de nuestro cuerpo. Una de las primeras enfermedades ligadas al estrés son las úlceras. Cuando estás estresado, el cuerpo apaga todos los sistemas que no son fundamentales. Ok, en este caso te lo explico así más sencillo. Tú estás trabajando en una fábrica donde hay varias máquinas, ¿ok? Lo fundamental del día es que tú vas a trabajar con 3 máquinas nomás. Hay 10 máquinas. ¿Para qué quieres tener todas las máquinas funcionando? No sirve de nada. Estás gastando luz, estás gastando dinero y tiempo y estás trabajando y forzando las máquinas, trabajando en vano. ¿Ok? Entonces, todos los sistemas que no son fundamentales, ¿qué vas a hacer? Vas a apagar todos los switches para no pagar muy caro el bill de la luz. ¿Ok? En este caso, nuestro cuerpo paga la factura también. Dice que los sistemas no fundamentales se apagan automáticamente por el estrés. O sea, el estrés hace que se apaguen muchas funciones en nuestro cuerpo. Sobre todo, la función que protege las placas de nuestro estómago. ¿Ok? Las paredes de nuestro estómago. Esa función que protege el estómago se apaga cuando hay estrés. Y es ahí donde viene una bacteria que ataca al estómago y por eso surge la enfermedad de las úlceras gastrointestinales, las úlceras en el estómago. Mira cómo Dios diseñó nuestro sistema. Todo nuestro sistema, todas nuestras redes están intercomunicadas en el cuerpo. Con el cerebro, con el sistema nervioso, con el sistema gastrointestinal y con todas las células de nuestro cuerpo. Todo tiene su función. Así que muchas enfermedades y muchos problemas de estrés y de ansiedad sabotean, o en este caso boicotean, las funciones fundamentales que hay en tu cuerpo. Y por eso vienen las enfermedades. En este caso, no vamos a cuidar, digámoslo así, no vamos a cuidar la frontera. Entonces, ¿qué sucede? Tienen vacaciones un tiempo los de la migra y los agentes fronterizos descansan, cierran las garitas, las aduanas. ¿Y qué sucede ahí? Ya me entendió, ¿verdad? Se meten los terroristas, se mete el crimen, las bandas, las maras y toda la delincuencia se mete acá. ¿Me entiende? Porque no está funcionando la seguridad. Dios diseñó nuestro cuerpo con una especie de soldaditos, vamos a llamarlo así, que cuando tú sufres una enfermedad y te alimentas bien, esos soldaditos van inmediatamente y atacan a ese virus o a esa bacteria que está provocando esa enfermedad. Mira qué grande es Dios. Dios puso esas defensas. Y repito lo que decíamos el otro día. El Señor dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que tienes que cuidar tu cuerpo. Y el que no cuidare su cuerpo, Dios lo destruirá a él. ¿Ok? Con tu cuerpo puedes hacer muchas cosas que no le agradan a Dios. Sin mencionar el pecado de adulterio, fornicación y todo eso. Dios te dice en el Antiguo Testamento lo que vas a comer y cómo vas a comer. Tú no puedes exagerar en comer, que porque te gustó la comida, ¿me entiendes? Porque al rato vas a sufrir problemas estomacales. Tú le puedes meter a una máquina o a una revolvedora, en una compañía de cemento o de concreto, le puedes meter cierta capacidad nomás, de arena, de grava y de cemento. Pero si tú exageras en la porción que le vas a meter, esa máquina se forza, el motor se forza y puede quebrar. ¿Ok? Lo puedes echar a perder. Así es nuestro sistema digestivo, todo nuestro sistema que Dios diseñó de una manera extraordinaria. Es una ingeniería impresionante con toda precisión que Dios diseñó en nuestro cuerpo. Y Dios dice, de lo que comas depende tu salud. Por eso dice, yo voy a matar, yo voy a destruir al que destruya mi templo. ¿Dónde habita Dios?
En tu corazón. ¿Y dónde tienes tu corazón? En tu cuerpo. Así que Dios nos manda a cuidar nuestra alimentación, porque si no, Dios dice, te voy a destruir si destruyes mi templo. ¿Ok? Entonces así Dios diseñó. Así está nuestro diseño. Cuando estás estresado, el cuerpo apaga todos los sistemas no fundamentales, o sea, los que no están funcionando por el momento. Incluso el sistema inmunológico. O sea, cuando tú tienes estrés, es ausencia de la paz. Y cuando la paz se va, ¿qué sucede? Se alocan las bacterias, dicen, vamos a celebrar. Entonces, todos los sistemas que defienden tu organismo están en off, están apagados, están fuera de orden, y entonces eres más propenso a ser atacado y comienza la enfermedad a corroer tu cuerpo. Así que di no al estrés. Dice el Señor Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Yo no la doy como la da la psicología o la medicina moderna o la ciencia. Yo la doy al estilo de Dios. No se turbe vuestro corazón. No tengas temor y no tengas miedo. El estrés crónico afecta el cerebro. ¿Ok? Hay estrés que no es crónico, que es pasajero. Al principio decía, todos tenemos estrés, pero no todos lo tenemos al mismo nivel. ¿Ok? Recuerda muy bien eso. A veces también provocamos el estrés. También como podemos decir, como para mantener un equilibrio. ¿Ok? ¿Cuándo haces eso? Cuando haces algo, un desafío. Cuando te subes a la montaña rusa, al martillo. Cuando te subes a la revolvedora esa de la rueda de la fortuna y todas esas cosas. Tú provocas el estrés para mantener un equilibrio, ¿me entiendes? Eso también es bueno, de acuerdo a los médicos. Eso también te mantiene equilibrado, pero no exageres, ¿ok? Porque si tú mantienes y alimentas el estrés en tu corazón, en tu interior, eso te va a corroer de adentro hacia afuera. ¿Ok? Te va a corromper, te va a enfermar, te va a matar. Recuerda que es un asesino silencioso. Filipenses 4, 6 y 7 dice, te lo voy a leer para ganar tiempo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Aquí no es una opción, aquí es una orden de Dios. Leo otra vez el primer versículo, que es el versículo 6, Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos. El Señor te dice, por nada te afanes. No tienes autorización, Dios no te dio el derecho de afanarte. Es una orden, no es una opción. Dios te dice, no hay nada que te pueda ahorillar, que te pueda meter, que te pueda aislar en el estrés. No hay nada. O sea, Dios descartó todo. Por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Y qué sigue diciendo? Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. O sea, si tú tienes estrés, si tú tienes ansiedad, no tienes paz. Y si no tienes paz, cuando tú vienes ante el Señor, no pueden ser conocidas tus peticiones. No puedes venir ante Dios con acción de gracias. No puedes venir a decirle, Señor, te alabo, te adoro y te bendigo, cuando tú estás lleno de tristeza, lleno de odio, lleno de rencor, estás cansado, tienes flojera, tienes sueño, tienes muchos problemas internos. Tu sistema nervioso está alterado, tu corazón está bombeando la sangre más aceleradamente. No puedes venir ante Dios si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Tú tienes que venir a Dios en paz.
El Señor dice, a ver, hijo mío, hija mía, ¿qué quieres? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Empiezas a llorar, a gritar, y el perro, y el trabajo, y el sueldo, y el dinero, y la comida, y los biles. Y el Señor dice, cálmate primero, tranquilízate. Necesito conocer tus peticiones, tu necesidad delante de mí. No estás delante de un abogado o de un juez para litigar tu caso. Yo necesito que vengas en paz para poderte yo atender. Porque Dios es un Dios de amor, pero también de orden. Todo lo que Dios hace y dice, lo dice y lo hace en orden. Hay un orden en la creación, hay un orden en la salvación, hay un orden en el universo, hay un orden en el sistema solar, hay un orden para todo. ¿Me entiende? Para todo hay un orden. ¿Quién estableció esos principios? Allí Dios. Porque dice la Biblia que Dios nos crió a su imagen y a su semejanza, en justicia, santidad y verdad. ¿Ok? Justicia, santidad y verdad. Si somos justos, nosotros vamos a ser veraces. Y si somos veraces, vamos a tener la verdad de Dios. Y vamos a ser santos. Y ser santos es tener paz en nuestro corazón. Cuando tú tienes la paz en tu corazón, tú puedes buscar la santidad. Y claramente dice la palabra, seguid todos la paz y la santidad. ¿Ok? La paz está ligada con la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si tú tienes paz, vas a poder santificarte. Si tú tienes paz en tu corazón, vas a poder venir a Dios y Él te va a escuchar atentamente. ¿Me entiendes? Pero tienes que venir en silencio, o en este caso, controlado. Tomar control y dominio propio. ¿Por qué hay muchas oraciones que no son contestadas? Porque vienes con un escándalo delante de Dios. Y no estamos hablando de gritar, ¿me entiendes? Traes un escándalo mental. Traes una disfunción en tu corazón. Traes todo atravesado tu sistema nervioso. Tu mente por un lado, tu alma por otro lado, tu corazón por otro lado. ¿Me entiendes? Estás todo desintegrado porque no hay paz en tu corazón. Y si lo vemos desde un punto de vista lógico, lo que te estoy diciendo es real. ¿Me entiendes? Estás en problema. Tu mente está trayendo muchos pensamientos y tu corazón está acelerado. Tu sistema nervioso está trabajando aceleradamente. Estás tenso. O sea, vienes todo trastornado delante de Dios y Dios no te va a atender. ¿Sabe por qué? Porque dice, busca todos la paz. La paz. Mediante el Espíritu Santo. Y dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo, ¿qué? Entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú vienes al Señor tranquilo, si tú vienes al Señor en paz, y si tú alabas y adoras al Señor y te sumerges en la paz de Dios, entonces Él podrá escucharte. ¿Me entiendes? Entonces dice, y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios puede más que tu depresión, puede más que tu insomnio, puede más que tu sueño, que tu flojera, puede más que tu odio y tu rencor, puede más que todos los problemas que tú traigas. La paz de Dios sobrepasa tu entendimiento. ¿Me entiendes? Entonces dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. En otras palabras, si tú vienes en paz al Señor a explicarle lo que te sucede y a pedirle con todo tu corazón, con acción de gracias, el Señor dice que no vas a ser perturbado de tus pensamientos, porque Él va a guardar tu pensamiento y tu corazón para que no haya disfunción, para que tu pensamiento no explote, para que tus pensamientos estén en orden a la hora de presentarte al Señor. ¿Por qué aconsejamos? Y bíblicamente también Dios nos aconseja que venir ante Dios. Y por eso yo hago mucho énfasis, venir a la iglesia. ¿Para qué traes sueños? Si tienes sueño, mejor quédate en tu casa.
Si traes flojera, mejor quédate en tu casa. Si traes tus problemas, mejor quédate. Vienes a perder el tiempo. Venir ante el Señor, tenemos que venir a darle nuestra honra, gloria, adoración y alabanza, tomando en cuenta que Él es el único que se merece la honra, la alabanza y la adoración. ¿Entiende? Tenemos que despojarnos, dice el Señor, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los placeres de este mundo. Deja de arrastrar el pasado, deja de arrastrar tu problema, tus enfermedades. Ya déjate de adjudicar y de apropiar tus enfermedades. No te apropies con el dolor, déjaselo a Dios. Ven al Señor, alábale, adórale con todo tu corazón y el Señor hace la obra. La paz de Dios guardará vuestros pensamientos. El hipocampo es la parte del cerebro que se ocupa del aprendizaje y la memoria. El hipocampo es aquello que procesa, ¿ok? Donde tú te grabas las cosas. Es el disco duro. La parte del cerebro está dividido en varias partes. El hipocampo es la parte del cerebro que se encarga de que tú aprendas, de tu inteligencia, ¿ok? Pero también es el que procesa la información y graba la información. Cambia los circuitos. Puede cambiar, en otras palabras, cambia el alambrado. Si tú tienes estrés crónico, provoca un problema en tu cerebro, ¿ok? Haz de cuenta que viene el señor de Cox o de CenturyLink, por así decirlo. Entonces ellos tienen sus conexiones, ¿ok? Ellos abren, no sé si has visto que abren una caja de donde están todos sus controles y conexiones y ves como cablecitos que hasta con lupa lo tienes que ver, ¿me entiendes? Casi son microscópicos de todos los colores. Miles y miles de cables hay ahí. Así está el cerebro. Son redes, se puede decir, de cableados que hay en el cerebro, ¿ok? Que van de un circuito conectando a otro circuito. Es el que procesa la información. Esa es la ingeniería del Dios Todopoderoso. El ingeniero, el arquitecto que construyó nuestro pensamiento, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes estrés crónico, dice este médico que acabamos de mencionar, Robert, dice que el estrés provoca que cambie el cableado, las redes, ¿ok? Las conexiones las cambia. En otras palabras, tú eres el estrés. Llegas, abres una caja sin experiencia de Cox o de CenturyLink y comienzas a cambiar conexiones sin saber nada, ¿me entiendes? ¿Qué vas a provocar ahí? Un problema. Y el primer problema es el problema de comunicación. Vas a echar a perder las redes de internet. ¿Me entiendes? Eso es lo que hace el estrés en el hipocampo del cerebro. Cambia los circuitos. Por eso se te olvidan las cosas. Cuando tú tienes estrés, rápido se te olvidan las cosas. Tú vienes de aquí, de este lugar, acá por una cosa y aquí ya se te olvidó. ¿Entiendes? Porque tienes estrés crónico y mucha gente no se ha dado cuenta. Así que el estrés no es un juego. La Biblia es el único manual que nos ayuda a evitar las enfermedades y trastornos del ser humano. El Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor te va a hacer descansar ¿de qué? De todo el estrés que tienes, de toda la ansiedad, de todo el afán. Por nada estéis preocupados. ¿Sabe qué quiere decir preocupación? La preocupación es producto del estrés. ¿Sabes qué es preocupación? Es antes, ocuparse. O sea, ocuparse antes de que sucedan las cosas. ¿Y qué va a ser de mi hijo? ¿Y qué va a ser de él? ¿Y no será que ya se metió en problemas? ¿Y no será que un accidente? ¿Y no será que mi esposo? ¿Y no será que esto? ¿Y no será que el otro? ¿Y no será que a mi esposo ya lo van a correr de su trabajo? De acuerdo a este estudio, dice que el 10%, la persona que tiene estrés, escucha bien y toma nota si quieres, el 10% sucede
y el 90% no sucede de todo lo que te imaginaste. Estos son estudios científicos, son datos de gente especialista en el campo. Tú te imaginaste 1,000 cosas, y de todo lo que tú te imaginaste sucede el 10%. Y el 90% es producto de tu imaginación. La imaginación es tan grande, ¿me entiende? Y es una grandeza de Dios la imaginación, pero la debemos de usar para amar a Dios. Nuestros talentos los debemos de usar para adorar a Dios. Nuestra vida la debemos de entregar toda, completamente, en su totalidad, como dice el canto, en su totalidad a Dios. Hay mucha gente que se rinde a Dios, pero no se rinde del todo. No le rinde ni sus pensamientos, no le rinde su trabajo, no le rinde nomás el cuerpo. Señor, ahí está el cuerpo. Y le traes el cuerpo al Señor, ¿me entiende? Y dice, Señor, sáname, Señor, yo quiero que me sanes. Pero no quieres un compromiso con Él. Decía un pastor, yo nunca voy a orar por una persona que diga, Señor, sáname de esta enfermedad, de este colesterol, sáname de este problema. Nunca voy a orar por él mientras no cambie su alimentación. Porque venimos al Señor arrastrando enfermedades como si el Señor tuviera la culpa. ¿Entiende? Y el Señor sana. Claro que sana. ¿Me entiende? Pero hay gente que piensa que con una oración ya, punto. Pero me regreso a comer tacos, me regreso a comer todo lo que antes comía. ¿Entiende? ¿De qué sirve? Y por eso mucha gente no es sanada. Yo creía en su palabra y pensaba que Dios me iba a sanar. Y Dios dice, yo sabía que tú te ibas a regresar. Otra vez, a los taquitos, a las mayonesas, a los chorizos, a las carnitas. ¿Se da cuenta que nosotros mismos nos matamos? Nos autodestruimos. Nosotros mismos. Y ya luego le traemos a Dios. Así hacemos con Dios. El Señor nos sana, claro que nos sana. Pero después de todo, nos vamos otra vez a pecar. Y ahí regresamos otra vez, Señor, ya me vuelve a doler acá. Ay, mis riñones, ¿me entiende? No tomas agua. Pura soda. Ay, Señor, es que me duele. Que son tus riñones. El riñón es un filtro, filtra todo. Toda la porquería que comes, y sobre todo los niños, incluyendo a mis hijos, toda la porquería que comen, todos los chetos, cachiros, toda esa pintura queda en el riñón. Toda el azúcar queda en el riñón. Toda la grasa se va a la cañería, a las arterias. ¿Me entiende? Todo el líquido, todo el azúcar y el saborizante de la soda se queda en los riñones. ¿Ok? Y yo me he dado cuenta cuando voy a pintar y pongo en un colador la pintura, cuando está sucia la pintura, ahí queda toda la basura. Y yo digo, muchas veces me pongo a pensar, así es el riñón. Exactamente así es el riñón. Ahí se queda todo. Dios dice que la edad del hombre van a ser 70 años y en los más robustos, o sea, el que se cuida más van a ser 80. Pero nosotros ya le bajamos más. Dios no le bajó, conste. Entonces, yo siempre le digo a mis hijos, o sea, esa es cosa de ustedes. Comen esto, comen lo, ok, no hay ningún problema. Pero eso tiene sus consecuencias. Entonces, el Señor dice, trae todas tus cargas a mí. Yo te voy a conceder las peticiones de tu corazón. Yo te voy a sanar. Déjame todas tus cargas. Déjame tu estrés. Déjame tu depresión. Déjame todos tus problemas. Déjamelos. Yo me encargo de ellos. Tú no eres autosuficiente. Tú no creas que vas a sobrevivir mucho tiempo así. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. Finalmente dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Quién es el justo? El que le entregó su corazón al Señor. El que en medio de sus debilidades, de sus errores y de sus fracasos, reconoce que es un ser humano
y que pecó y que falló, pero que Dios tiene la respuesta. Esa palabra es puntual, es directa, incisiva para esas personas. Echa sobre Jehová tu carga. Dice Dios, ¿para qué vas cargando con el estrés? ¿Para qué vas cargando con esa tensión, con esa fatiga, con ese insomnio? ¿Para qué vas cargando con eso? Echa sobre mí tus cargas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Dios nos está llamando. Descansemos en Dios. Dejemos de sufrir. Él está con sus brazos abiertos y nos dice, venid a mí. Esta Biblia dice, el que tiene oído, oiga. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. El que tiene oídos, oiga. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos tienen oídos. No todos tienen oído para escuchar la voz de Dios. No todos tienen oído para discernir la voz de Dios. La voz de Dios la puedes discernir y la vas a aprender a escuchar y a discernir allí en el cuarto de oración. Allí donde nadie te ve. Allí a las 2, 3 o 4 de la mañana, cuando la cobija está buena, cuando hay mucho frío, entonces Dios dice, aquí te quiero ver. Si realmente me amas. Y yo voy a tomar tus cargas. Allí es donde nosotros podemos poner nuestras cargas delante de Dios. El estrés, la ansiedad. No os afanéis, por nada estéis afanosos. Mi paz te dejo, mi paz te doy. Vamos a estar de pie. Clama a Jesús y extenderá sus manos fuertes y te abrazará. Él es la luz que alumbrará